Bueno, pues antes creo que lo he dicho, establecer todo lo que podáis en vuestro trabajo, la presencia de la verdad en vuestra tarea. Es decir, todo lo que podáis. Y eso no es distinto de lo que hacemos los demás que no trabajamos en la publicidad. Cualquiera que tenga un trabajo y yo tengo uno, pues entonces te presionan para decir mentiras, para ocultar una parte de la verdad, porque el sistema funciona así, ¿no? Entonces, cuando hagáis vuestro trabajo, pues intentar introducir el mayor número posible de elementos de verdad, de objetividad, de objetividad. Antes he dicho, lo peor que puede suceder es cuando se hace propaganda, voy a usar la palabra propaganda, eh, creérsela a uno mismo. Es decir, mantener siempre un distanciamiento. E incluso cuando a veces se pueda faltar a la verdad, decir, yo sé que esto no es la verdad, no me queda más remedio, pero la verdad es otra, ¿no? Y entonces ahora en un segundo momento veo hasta qué punto puedo meter un mayor contenido de verdad en lo que estoy haciendo. Pues eso requiere una estrategia y a veces no te queda más remedio que estar callado, pero buscas el momento en el que puedas pasar a la ofensiva y hacer alguna acción en beneficio de la verdad. Por ejemplo, el autor este, el Ramón Eguizábal, en su libro, aunque no dice todas las verdades posibles sobre el mundo de la publicidad, sí dice bastantes, ¿no? Y él, bueno, es un profesional del asunto, ¿no? Y si dice bastantes, entonces supongo que él habrá tenido que participar en campañas publicitarias de las grandes, grandes, ¿eh? Porque yo entiendo que él ha debido asesorar a las que valen millones de euros, ¿no? Pero en determinados momentos sí introduce ciertos elementos de verdad, ¿no? O cómo se hace eso, cómo se distorsiona la realidad. Y a mí me fue muy útil el libro, ¿no? Más en la cuestión política, porque él también se dedica una parte del libro a la publicidad, a las campañas políticas, no solo a la publicidad comercial, ¿eh? Y ahí es más severo, claro, porque es más dañina las campañas de publicidad de los partidos políticos que un anuncio de un producto, ¿no? Luego, ¿cómo sería en una sociedad bien constituida la publicidad? Pues sería distinta de ahora, claro, tendría que ser simplemente información sobre un producto, ¿no? En vez de, ¿no? Que eso sí es necesario, porque muy a menudo necesitamos saber qué hay de un objeto o de un servicio que necesitamos, pues nos es muy necesario tener información sobre eso, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? Información objetiva. Y luego, en segundo lugar, la publicidad actual no es tanto negativa por sus contenidos, sino por el procedimiento, porque busca a la persona, cuando es la persona la que tiene que buscar la información. Según él dice en el libro ese que cito, cada uno recibimos 800 mensajes publicitarios diarios. Incluso hay personas que lo elevan, algún estudioso, a 2000. Entonces, claro, eso es agobiante, ¿no? Entonces, en una sociedad bien constituida del futuro tendría que ser la objetividad privaría sobre los intereses comerciales, punto uno. Punto dos, el individuo busca la información, no la publicidad busca al individuo. Entonces, con estos dos criterios ya la cosa cambiaría y ahora en lo que se pueda acercarse a eso, ¿no? Pero la segunda parte no es responsabilidad de un publicitario, ¿no? Eso ya es de la empresa, de la compañía que contrata cuántas veces va a salir un mensaje en un medio, ¿no? Que puede ser una vez por semana, puede ser una vez por hora, ¿no? Entonces ese machaqueo permanente quizá es lo peor de la, ¿no? Porque un mensaje, bueno, pero tantos, ¿no? Es un adoctrinamiento. Se dice que nosotros vivimos en una sociedad libre, pero eso tendría que estar libre de publicidad comercial, que siempre es publicidad ideológica. La propaganda comercial nunca deja, y eso nunca deja de ser publicidad de ideas, de valores o antivalores. Eso lo dice bien claro él, ¿no? A veces de valores muy negativos y muy destructivos. Sí. Preguntarte sobre el término la verdad. Si hay solo una verdad, si es un término absoluto, si la verdad es única, ¿cómo sabemos que estamos en posición de la verdad? Y supongo que nos ilustrará sobre ese término. Ujú. Bueno, creo que ya he hablado de eso antes. Lo mejor es el libro de John Locke, el ensayo sobre el entendimiento humano. La ensayo sobre el entendimiento. Vamos a ver, hay dos criterios de la verdad. Uno es la verdad dogmática, por ejemplo, la verdad como la establece sobre todo el tomismo, Tomás de Aquino en el siglo XIV, y luego otras muchas verdades. Hegel, el filósofo Hegel, él dice, bueno,
yo he descubierto la verdad para siempre, pum, 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 pum. En realidad Hegel no era nada más que una apologeta del Estado alemán, ¿no? Y sus verdades pues ya que vienen muy lejos, ¿no? De forma natural, la verdad no es más que la coincidencia entre lo pensado y la cosa, ¿no? Si nosotros pensamos sobre la realidad, algo aproximado a la realidad, entonces eso es una verdad, ¿no? Pero de forma natural también, de forma espontánea, no condicionada por los aparatos de poder, la verdad tiene unas limitaciones, es objetiva, es decir, es verdad verdadera, luego tiene unas condicionantes que es en primer lugar su finitud, solo podemos conocer hasta cierto punto, la mente humana no alcanza más allá de un punto, es imperfecta, toda verdad asequible al conocimiento humano es imperfecta, eso significa que tiene siempre elementos de error, incluso cuando estamos muy convencidos de una verdad, solo tenemos que dejar pasar unos años para descubrir que una parte de lo que nosotros creíamos pues ya se ha quedado frío, ¿no? Y luego también la verdad tiene un tercer inconveniente que puede estar en conflicto con la convivencia. Eso lo vemos a menudo cuando vemos personas que están muy imbuidas de la idea de mi verdad y entonces luchan entre sí. Esto, a mi entender, no se debe de hacer, ¿no? O sea, para mí la convivencia es un valor tan importante como la verdad. Y entonces, a veces, en beneficio de la convivencia, hay que saber ceder y saber renunciar en parte a la exposición de la propia verdad, ¿no? En cuarto lugar, la verdad resulta de la experiencia. El saber experiencial es el único saber verdadero, ¿no? En las ciencias físicas se dice experimental, pero eso de experimental a mí no me gusta y yo usé la palabrita experiencial, porque puede ser que los científicos hagan experimentos si las personas normales tenemos experiencias. Entonces, es saber experiencial reflexionado, porque la experiencia en sí misma a veces no enseña, no basta solo con tener experiencia de la vida. Hay que pararse a pensar en esa experiencia. Y eso, el amigo de allí cuando dijo, la soledad es importante. Hay momentos en que uno tiene que apartarse del ruido de la convivencia, del ruido de la gente, del ruido de la tele, del ruido de internet y retirarse durante un tiempo a el cultivo del mundo interior. Y eso hay que hacerlo de una manera metódica y regular. Y entonces hacer como un balance, coger y decir, a ver, ¿qué he estado yo haciendo en los últimos 3 meses? ¿Qué he vivido? ¿Qué experiencias fundamentales he tenido? ¿Qué balance tengo que hacer? Ese encuentro con uno mismo es decisivo. Ahora, eso no se promociona porque se cree que toda verdad te viene desde fuera. Eso es mentira. Eso es una mentira horrible. Eso es la destrucción de la persona. La verdad tiene que ser pensada por el sujeto a partir de su propia experiencia. Y eso requiere tiempo. Entonces yo os recomiendo que digáis, lo voy a hacer este fin de semana. En mi libro lo explico cómo hacerlo en 4 puntos, pero lo voy a hacer este fin de semana, voy a dedicar 15 días. Es una experiencia muy dura a veces, ¿eh? Puede provocar incluso estados de pánico. O sea, quedarse en un sitio sin nada que leer, sin ninguna pantalla que mirar, sin nadie con quien hablar, sin ninguna música que escuchar, quedarse completamente solo con uno mismo, inicialmente puede provocar estados bastante angustiosos. Hay que saber hacerlo mucho tiempo, tener mucha energía interior para no dejarse dominar por el pánico inicial y al cabo de 4, 5, 6 meses, un año de hacerlo, ya te vas acostumbrando. Luego es una experiencia muy, muy placentera porque te proporciona una serenidad interior y una autoconfianza en ti misma enorme, enorme, como no te lo proporcionan nada. Llega un momento que confías en ti mismo, que es la primera confianza. No se puede confiar en los demás si uno no confía en sí mismo, pero inicialmente es difícil. Por lo tanto, la idea de que las verdades nos llegan desde fuera, nos lo enseñan profesores, gente sabia, filósofos, tal, lo que sea, es mentira. Yo mismo, yo no digo esto, yo solo induzco a la gente a que busque la verdad a partir de su experiencia y de sus capacidades reflexivas. Eso no se enseña nunca porque es la primera verdad de la filosofía. Sí. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que recordar el poema aquel de León Felipe que dice: Nuestro trabajo no es nuestro destino. León Felipe era muy sabio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vivimos para trabajar, que nuestra vida es mucho más que nuestro trabajo, ¿no? Y que a veces en nuestro trabajo pues tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Pero eso todo el mundo, ¿no? Os voy a poner ejemplos, ¿no? Gente que trabaja en una fábrica, está haciendo un componente, el que sea, ¿no? Bueno, aparentemente eso no es malo, ¿no? Pero luego leéis estudios eh,
Una parte muy importante de los componentes que se hacen en las empresas tienen fines militares. Hay un estudio de una profesora de economía donde muestra cómo Steve Jobs, el famoso inventor de los iPhone y todo esto, en realidad trabajaba para el ejército, ¿no? El ejército le promovía indirectamente a través de empresas para que no apareciera claramente. Entonces, claro, la gente que estaba con él y que sigue estando, porque él murió, recordad, pero el equipo sigue, ¿no? Quizá no tengan muy buena conciencia cuando saben que están usando pues, sus trabajos para cuestiones militares. Entonces, en el mundo de la publicidad, pues tampoco es tan distinto, ¿no? Incluso a veces puede ser hasta menos malo, ¿no? Yo insisto que la noción de verdad se tiene que mantener a partir de todo lo que se pueda, introducir esos elementos de objetividad, todo lo posible en el trabajo que hagáis. En segundo lugar, establecer los criterios de convivencia, eh, la vida relacional, estudiar algún elemento publicitario desde ese criterio, si daña o mejora, no siempre daña, generalmente lo daña, pero a veces puede mejorar la vida relacional, la vinculación entre las personas. Y en tercer lugar, cada persona tiene que tener unos criterios éticos que tienen que ser suyos, suyos, y entonces atenerse a ellos. Y en un momento dado, pues ir a un choque, si algo nos gusta, enfrentaros con la gente y combatir. Yo cada vez creo más en las nociones tan propias de la cultura occidental, del combate singular, la caballería medieval. Yo, quizá lo sepáis alguno, ¿no? Soy muy entusiasta del medievo. Mi vídeo más visionado es un vídeo sobre la Edad Media. Y bueno, pues yo creo en ese combate individual. No siempre tienen que ser los combates colectivos. A veces uno llega a la conclusión que ha llegado el momento de luchar y levantarse contra algo y hacerlo pues individualmente. Librar un combate sabiendo que os van a castigar y a veces castigar muy fuerte. Uno se lo piensa muy bien y se lanza contra algo, contra alguien, contra una cosa perversa, contra alguien que te aplasta y bueno, aceptar las consecuencias. Esas consecuencias pueden ser muy duras, pero produce una gran satisfacción. Yo estoy seguro que el día que en este país haya 1 millón de personas que combatan por la justicia, la libertad y la verdad, el sistema de dominación está perdido. Ahora tenemos que empezar a ser 2 o 3 o 10 o 15 y luego ya llegaremos al millón, no un año de estos, ¿no? Pero tenemos que empezar a alguien, ¿no? Y hay momentos en que uno tiene que decir, no, eso no lo voy a hacer. Y ya está, y atreverse a hacerlo. Antes hay que tener una cierta infraestructura, también hay que pensar en esto, ¿no? De una cierta infraestructura, unos recursos, unas relaciones, saber que si te golpea alguien te puede ayudar, de unos medios. Todo esto no se puede hacer ciegamente, al combate hay que ir, pero con cabeza, ¿no? Pero bueno, y luego también si haces frente, pues no siempre te machacan, ¿eh? A veces les machaca a todos ellos, también si puedes. Y consigues mitad y mitad, ¿no? Tú les machacas a quien hacen estas cosas tan horribles, ellos te machacan a ti y se libra ahí un combate. Pero sería muy importante volver a la concepción medieval donde la gente no estaba siempre esperando, porque una de las perversiones de nuestra mente es la idea de revolución como movimiento colectivo. Eso no siempre es así. Porque uno tiene unos criterios morales y dice, esto está mal, voy a intervenir, ya está, pase lo que pase. Y no estar esperando siempre que va a haber un gran lanzamiento, una gran rebelión, tal, que puede llegar o puede no llegar, ¿no? Y eso hay que saber hacerlo sin mirar para atrás. ¿Viene alguien o no viene? Tú hazlo, hazlo. Si viene alguien detrás de ti, pues está bien. Y si no, pues has librado tu lucha y ya está. Y si te tiran al suelo y te patean, pues te aguantas, sencillamente. Yo tengo una pregunta, es que si no la hago no... El chico, no sé cómo se llama, preguntaba antes quién es el ente que está un poco detrás de todo, creando la arquitectura social por la cual estamos todos controlados. Yo creo lo que lo tengo claro, yo creo que es el Vaticano, que es lo que lo permea todo, ¿no? desde el Imperio Romano, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿en qué porcentaje le das a esa institución verdad? Es decir, ¿cuánto de verdad tiene, por ejemplo, el Vaticano para ti? ¿Y cuánta importancia tiene de verdad o de propaganda del Vaticano en el mundo? Bueno, yo empleo el término en mis libros de poder, raya poderes. Los poderes son múltiples, hay muchos poderes. Por ejemplo, voy a señalar un poder que para mí es más importante, son los poderes militares.
la mayor empresa del mundo es el Pentágono. El Pentágono es el Ministerio de Defensa. Si uno busca, bueno, eso hay que probarlo, ¿no? Si uno busca empresas que tienen más personas a su cargo, la primera que te sale es el Pentágono, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Los grandes planificadores y estrategas aquí son el Pentágono. Por ejemplo, el personaje quizá, el planificador más funesto del siglo XX ha sido Henry Kissinger. Henry Kissinger es un personaje, todavía vive, creo, por cierto, tiene 90 y tantos tacos, pero él ha sido de los peores. Luego está el gran poder de la banca, los poderes mediáticos, que son aterradores. A veces me alucina la cara dura de ciertos poderes mediáticos aquí, ¿no? También porque como actúan sin contrapeso, porque si ellos fueran capaces de hacer un debate abierto, pero no, ellos, bueno, preparan sus discursos y está el poder mediático, está el poder económico, la banca, el gran poder de la banca. Yo entiendo que no es reducible a un solo poder. El poder de la Unión Europea, Alemania, por ejemplo, como gran potencia que controla la Unión Europea, eh, la Unión Europea es solo la extensión de Alemania. Y ahí España se diluye, ¿no? Entonces hay muchos poderes, ¿no? Pero no hay que llegar tan arriba. A veces nos encontramos en la vida con gente que está haciendo verdaderas maldades que lo tenemos encima de nosotros y tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces esos combates individuales son muy, muy interesantes, ¿no? Estaba en el País Vasco hace poco y me explicaban, mira, queremos hacer candidaturas locales porque ya no soportamos la partitocracia de nuestro pueblo. Y me llegaron y decían, pues en nuestro pueblo lo queremos hacer y tal, ¿no? Y entonces me preguntaban, bueno, ¿qué criterios tenemos que hacer para tener una candidatura municipal, local, en tal sitio y tan este, ¿no? Entonces, claro, pues introducir los elementos qué elementos de moralidad, cómo lo vais a hacer, para qué, ¿no? Entonces es un combate individual casi de unas pocas personas contra unos poderes que en un momento dado han dañado a un municipio de allí, ¿no? A unos municipios. Está muy bien, ¿no? Porque cuando uno a sí mismo se ve como alguien que tiene muchas capacidades, entonces se atreve a luchar. Lo malo es cuando no ve eso. Lo malo es cuando se ve como un gusano, que es lo que nos enseñan. Cuando uno se mira al espejo y dice, yo soy valioso, yo soy importante. A mí me molesta mucho cuando se dice, no, es que hay una lucha de egos. ¿Por qué los egos son malos? ¿Por qué? Hasta cierto punto sí, ¿no? Pero hasta un punto no. Depende de cómo usemos el propio ego. Pero el ego como un instrumento de mejora de la sociedad es valiosísimo. Porque si nosotros observamos muchas cosas muy, muy valiosas que se han hecho en la humanidad, las han hecho personas individuales. Personas que en algún momento han dicho, doy un paso adelante. Y a veces lo han hecho sin esperar. Doy un paso adelante y asumo esta responsabilidad. Me autoimpongo este deber. Quiero hacer este esfuerzo y acepto las responsabilidades. Entonces, esta recuperación del valor del yo es fundamental en la regeneración social, ¿no? Incluso en el terreno económico. Podemos hacer dos cosas, llorar porque no tenemos trabajo y pedir subsidios y subvenciones. Y entonces acabaremos idiotas perdidos y tomando psicofármacos. Y otra cosa muy distinta, digamos, vale, las cosas están muy mal, pero vamos a hacer algo por salir adelante con nuestro propio esfuerzo. Y lo primero que tenemos que hacer es una reflexión, sobre todo la gente joven, sobre qué podemos hacer económicamente. Lo que vamos a hacer mañana sábado, allí en Perales, pues no es nada más que una gente que no sé si alguien entiende aquí de agricultura, una huerta de 14.000 metros cuadrados es una huerta de 100 metros cuadrados grande, pues esto lo está haciendo gente joven y lo han hecho por los valores propios de una sociedad reconstituida, pidiendo a la gente de Perales, a gente mayor, que les deje un trocito de huerta, y como se llevan bien con la gente mayor, pues se lo dejan. Y entonces, a partir de lo convivencial, a partir de estos saberes, han conseguido no solamente crear agricultura popular, sino vivir de ella y vivir bien. Pero claro, tienen que tener una ética fuerte del trabajo. Si tienes un huerto y no tienes dinero, no puedes comprarte mucha maquinaria. Por lo tanto, tienes que coger la azada y estar cavando 12 horas seguidas. Pero si hay una mentalidad del esfuerzo y de valor del trabajo, lo puedes hacer. Mucho más cuando sabes que estás haciendo una aportación importante a lo que se llama agricultura popular, que es la que yo defiendo. Entonces, estas iniciativas también son necesarias para regenerar la sociedad, incluso en lo económico. Necesitaríamos que se hicieran cientos o miles de pequeños y medianos proyectos de pequeños negocios, pequeñas empresas, pequeñas cosas que salgan adelante en un momento en que las grandes empresas monopolistas lo están controlando todo y están destruyéndolo todo. Necesitamos que ese tejido se regenere. ¿Y a partir de qué? A partir de la conciencia de que el individuo es muy valioso y que no se trata de estar mendigando ayudas al Estado, sino
pensar qué puedo hacer, qué puedo hacer y creer en uno mismo, ¿no? No para enriquecerse, pero bueno, a mí no me parece mal tampoco que se gane una cierta cantidad de dinero si uno hace un esfuerzo, ¿no? Yo no lo quiero para mí, pero otra gente sí lo quiere y me parece bien, ¿no? Y ahora yo sí deseo seguir a toda esta gente que crea pequeñas empresas, pequeños talleres. Es muy importante. El otro día me contaban cómo las grandes superficies destruyen todo esto. Me resultó muy interesante porque me lo contaba un hombre que ha servido de proveedor a las grandes empresas, Corte Inglés, Mercadona. Yo en Mercadona lo sabía porque lo hace con los agricultores. Me decían, están arrasando la pequeña empresa, el pequeño tejido industrial que da trabajo a tanta gente y lo hacen con unos procedimientos brutales y están destruyéndolo todo. Si los grandes grupos monopolistas estos duran 10 años más, no va a quedar nada. Y entonces la gente joven no tendrá dónde trabajar. Entonces, claro, dices, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, yo que quiero hacer una serie de vídeos sobre economía, pero previamente a eso tiene que haber una confianza en la persona. Entonces, eso tenemos que primero promovernosla en nosotros mismos, pero también en los demás. ¿No? Los poderes son muy fuertes, hay muchos poderes, pero cuidado, también nosotros somos un poder. Podemos enfrentarnos con ellos y podemos hacerlo con ciertas posibilidades de éxito. ¿De cómo? Inteligencia, sociabilidad, eh, saber estar con la gente, eso que llaman inteligencia emocional, aunque a veces se emplea de una forma un poco tonta, pero es una gran verdad. ¿No? Y luego, una gran reflexión sobre cómo es el mundo. Cómo es el mundo en un momento dado, hay que decir, si yo voy a hacer esto, tengo que tener un conocimiento muy exacto de lo que está pasando. Y voy a investigar, voy a hacer un proceso de investigación, no me voy a dejar llevar por lo que me cuenten o no me cuenten. Entonces luego busco algo que pueda funcionar. Por ejemplo, en agricultura, yo en mi libro, que ya tiene 10 añitos, pero sigue funcionando, pues, por ejemplo, la permacultura, permacultura, bien, pero bueno, permacultura. Agricultura ecológica, agricultura regenerativa, bueno, me gusta un poquito más, pero el libro este lo usa la gente de la agricultura regenerativa, que ahora está muy de moda. Pero a mí, en definitiva, lo que me gusta es la agricultura popular. Es decir, uno va allí, se sitúa sobre la tierra, aprende los saberes de la gente mayor, de los pueblos, que son los que verdaderamente saben, y usas tu propia cabeza. Porque si entonces te dices permacultura, ya estás pensando en un sistema dogmático que te va a resolver todos los problemas. No, no creas en ningún sistema dogmático, crea en tu capacidad de observar cómo van las cosechas, cómo van las plagas, en tu capacidad de pensar, cree en ti mismo. Entonces, una vez que crees en ti mismo, estás en condiciones de enfrentarte a un problema que tengas en la huerta, decir, esto lo resuelvo yo y pido consejos y tal. Pero si te aferras a un sistema dogmático, entonces estás renunciando a pensar. De ahí lo malo de los sistemas dogmáticos. Entonces, el distanciamiento con ellos. Y esto funciona y me alegra de ver que hay gente pues, que es capaz de hacerlo y supongo que lo haremos más en el futuro. Pero eso es un pequeño gesto, pero llevado a un nivel nacional, ahora en Venezuela, por ejemplo, está todo muy asentado, el poder del gobierno también es poder militar, pero la gente se está levantando contra, pero ni veces no puede. Bueno, y no van a poder, yo creo. Es que hay muchas formas de levantarse. También hay que decir, vale, la sociedad venezolana está destruida en parte porque el chavismo ha destruido toda la pequeña empresa. O sea, ellos pensaron que podían crear una agricultura, una economía de locos por el cual vendían muchas cantidades de petróleo y lo compraban todo fuera. Eso es una barbaridad. Lo que hay que hacer es promover una empresa que haga sillas, otra que haga mesas. Hay que promover todo un tejido industrial pequeño por el cual las cosas pequeñas de la vida humana que necesitamos se produzcan en el país. Y eso es cuando una economía funciona, ¿no? Pero ellos creyeron en la época de los precios altos que podían cargarse todo eso, era una cosa delirante, ¿no? Entonces eso no es una... ¿qué iba a hacer la gente? Entonces vivir de subsidios. Pero es que incluso aunque te den un subsidio decente, los subsidios son horribles. Porque ¿qué haces con tu subsidio? Hace poco también hablaba de la situación que se ha creado con los mineros asturianos. Me contaba uno. Me decía, mira, a los mineros asturianos, cuando cerraron las minas hace 15 años, hubo gente que les dieron hasta 2.000 euros de subsidios por el mito de la minería asturiana. Dice, bueno, ¿y qué hace la gente con 2.000 euros? Beber, ir a prostíbulos, meterse coca hasta arriba. Es que eso no es. El trabajo es una necesidad de los seres humanos. No podemos vivir de subsidios. O sea, no. Eso es lo peor. Claro, necesitamos encontrar formas de trabajo, aunque sean, pa- mm, aunque no den mucho de sí, pero la mente humana y el cuerpo tienen que estar ocupado. Tenemos que estar ocupados en algo porque nuestra inteligencia no se mejora en la inactividad. Todo lo que hacemos
nos mejora. Si usamos la inteligencia, mejoramos nuestra inteligencia. Si usamos nuestros brazos, entonces lo que necesitamos es trabajo. No 16 horas de trabajo diarias. Por ejemplo, estaría bien, no 8. Yo soy partidario de 6 horas y media diarias. Pero el trabajo nos constituye. Yo quiero decir, yo soy de Getafe, me he criado en Getafe. ¿Cuál fue el gran momento de mi vida? ¿Cuando leí a John Locke? No, no fue cuando yo leí a John Locke, aunque fue decisivo. Cuando yo tenía 18 años, yo empecé a trabajar en una empresa. Yo fui a una empresa, entonces pasé de ser un niño a ser un adulto. Y en una semana descubrí qué es ser adulto, porque además yo tuve la suerte de tener un trabajo responsable, tenía mucha responsabilidad, mira por dónde. Y entonces aquello fue para mí fundamental, porque entonces tuve que adaptarme a ese trabajo rápidamente, ¿no? Tenía que pensar, tenía que usar energía física, tuve mucha suerte en la vida, era un trabajo duro, un trabajo difícil, pero eso me formó como ser humano y me ha sido muy útil luego hasta hoy, porque me ha enseñado unos hábitos de disciplina, de autoconfianza en mí mismo. Al principio no sabía hacerlo, salían problemas gordos y yo decía: "Ay, ¿yo qué hago ahora?". Pero dije: "Bueno, paciencia, voy a aprender de la gente mayor". Yo era un chavalito, 18 años, la gente que tiene 40 años que me digan. Entonces eso es importante, porque no hay ninguna fórmula para la construcción del sujeto que sea fuera del mundo. Tenemos que estar en el mundo y estar ahí. Y librar combates individuales nos forma, nos permite controlar el miedo, nos permite desarrollar la inteligencia, ser sociables, y entonces hasta el día de la muerte tenemos que ir avanzando sobre la base de una mejora propia, porque no solamente hay sociedades perfectas. Eso de las sociedades perfectas, vete tú a saber lo que haya, ¿no? Por ejemplo, allí en Venezuela dijeron: "Nada, todo va a ser perfecto porque con el petróleo a 220 euros el barril". Yo cuando lo veía, eso no es nuevo, eso ya se intentó hacer en Cuba con el azúcar, fue un desastre total. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? Todos sabíamos que el precio del petróleo iba a caer porque un montón de países estaban produciendo petróleo, incluido Estados Unidos, con el sistema de la ruptura hidráulica, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es todo lo contrario, crear una economía popular potente que tenga muchas empresas, tanto industriales como agrarias, como de distribución, un tejido industrial muy potente y un tejido de distribución. Y entonces ahí cada cual tiene que saber desarrollar su iniciativa. Yo a veces me gusta cuando trato con pequeños empresarios, ellos tienen un nivel de inteligencia mayor que el asalariado medio, porque están acostumbrados a enfrentarse a problemas muy variados. Alguien puede decir: "Tú eres un pequeño burgués que te gustan los pequeños burgueses". Bueno, pues decid de mí lo que queráis, pero es que es así, porque la gente es lista cuando se enfrenta a problemas. Pero ahora mismo para mí es dramático, dramático daros cuenta que gente entre 18 y 40 años, desde que empezó la crisis, ha abandonado el país 2,5 millones. Eso es dramático. Si hay poca gente joven y encima se va, ¿qué va a ser de nosotros? Este país se está liquidando. Pero claro, si la gente no encuentra trabajo, ¿qué? El otro día hablaba con una madre y me decía: "Mi hijo se va". 26 años, pues sí, se va. ¿Qué vas a hacer, no? Pero eso ¿eso a qué nos lleva? Tenemos que evitarlo, tenemos que crear aquí trabajo. En parte presionando a las autoridades, bueno, no me pongo tampoco, pero también habrá que buscar cómo hacerlo, ¿no? Bueno, ellos tienen sus puntos débiles, el poder actual tiene muchos puntos débiles y ahora además están en una fase de dificultades crecientes, eso se capta, ¿no? Les ha ido muy bien los últimos 30 o 40 años, pero ahora ya no tanto. Ellos tienen su fuerza y nosotros la nuestra, ¿eh? Hay que confiar también en la capacidad de las comunidades popular. Pero claro, eso no puede ser. Pero ¿a quién se le ocurre la idea de mente de Venezuela de que vamos a crear un Estado que os va a dar de todo? ¿Pero qué es eso que me den? Yo no quiero que me den nada. No quiero que me den nada. Quiero conseguirlo. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Una basura, una escoria que me paso así la vida poniendo la mano? Hombre, eso no puede ser. Es una bofetada a mi dignidad. Yo quiero hacer algo, yo quiero ser sujeto, no objeto. Para objeto ya están las sillas y las mesas. Ser sujeto significa participar en la vida colectiva. Como aportador, yo quiero aportar algo al bien colectivo. En los trabajos que yo he tenido, pues he hecho cosas, he ayudado a construir casas. Una vez está en una fábrica que se hacían trenes. Conducía trenes, una vez conducí un tren. Y bueno, me gustaba pensar que yo estaba haciendo algo útil, ¿no? Estaba construyendo trenes que todo el mundo los usa, ¿no? Y otras cosas así, ¿no? Pero bueno, eso me da una sensación de utilidad, que no se puede construir una sociedad donde te van a dar todo. ¿Por qué te lo van a dar? ¿Quién nos lo va a dar? Los que tienen. ¿Y por qué tienen que tenerlo ellos? Todo el asunto del chavismo ahora tiene que desmontarse. Es decir, ¿por qué vosotros ibais a dar a la gente algo? Lo primero que
Claro, claro, pero ese es el sistema, igual que aquí, por ejemplo, los mineros asturianos. Dice, claro, allí la gente, que yo ya lo sabía, por ejemplo, el consumo de heroína en las antiguas cuencas de Asturias es impresionante. Claro, coges a un tío de 38, 40 años y le dices, toma, ¿qué hace él luego en la vida? Claro, es que eso es monstruoso, ¿no? Es como un asesinato. Y si eso se lo haces a 10, 12.000 personas, claro, también ahí tiene que haber un factor ideológico. Por ejemplo, decir, eh, vamos a hacer algo con todo eso. Mira, yo estuve en un pueblo de Toledo, no voy a decir el nombre, y hablé con unos señores, porque me llamaron allí, bueno, ellos habían montado una cooperativa de algo, y me dijeron, mira, nosotros hemos hecho aquí un taller, ¿sabéis cómo lo hemos hecho? Ahora trabajamos 40 personas en ese taller y hacemos algo muy útil y muy básico. Pero no voy a decir el qué porque estoy seguro que van a ver este vídeo y no quiero. Dice, pues hemos ido a los familiares y les hemos dicho, necesitamos tanto dinero, ¿cuánto puedes poner tú? ¿Tú puedes poner cuánto? ¿Tanta cantidad? Y entonces juntaron a bastante gente, luego se hizo un contrato de manera legal y decente y pusieron el negocio a partir de ahí, ya está. Y ahora les va súper bien. Y ellos, además, con inteligencia, vieron venir la crisis y han sido capaces de buscar un producto, que es un producto, ellos son una industria, no un servicio, que les ha permitido funcionar. Y él me decía, ahora somos 40 personas. Dice, todo ha sido hecho legal, decente, y la gente que nos dejó 1.000 euros, pues se los estamos devolviendo con unos intereses, la gente que nos dejó 10.000 se los estamos devolviendo, intentamos luego después ya capitalizar la empresa nosotros y tal. Y luego al lado decía, aquí otros chicos han hecho lo mismo con otra empresa igual. Dice, no es necesario incluso a los bancos. También es verdad que aquí esa mentalidad hedonista ha gastado mucho dinero en chorradas. Por ejemplo, la cantidad de chalés inútiles, lo que se llama casoplones y todo esto que se han hecho. Si todo eso se hubiera convertido en tejido productivo, en bienes útiles, porque ¿para qué vale un chalet? A ver, no vale para nada. O sea, un chalet no es productivo, no produce nada. Mejor poner allí, pues, por ejemplo, algo de cabras, pones 20 cabras y luego por lo menos haces queso, ¿no? Unos amigos míos lo tienen en un pueblo de Cataluña que se llama Vilanova de Mella, ellos lo han hecho así, ¿no? Entonces, la mentalidad hedonista hace 30 años hizo que una enorme cantidad de dinero que podía haberse convertido en capital se invirtió inútilmente en chalés, en viajes, en alcohol, en coca. Y ahora, esa gente que pensó que comprarse un chalet de 600.000 euros en no sé dónde, llega y te dice, es que mis hijos no encuentran trabajo. Era previsible, ¿eh? Si vosotros hacéis eso, resulta que vuestros hijos no van a encontrar trabajo, porque el trabajo se consigue, hay que tener unos recursos previos para iniciar la actividad productiva, ¿no? Como hizo esta gente, pues muy inteligentemente. Y a mí me gustó mucho, me produjo incluso una emoción muy intensa, pero daros cuenta, esta gente que hace cosas tan valiosas como estos 40 que os digo de un pueblo de Toledo, no salen. A mí me gustaría decir, joder, ¿por qué no hacemos un vídeo y explicáis vuestro proyecto? Pero la buena gente hoy está escondida, solo sale la mala gente. Porque yo dije, vamos a hacer un vídeo, vamos a explicarlo porque vuestra experiencia puede ser útil, ¿no? Y yo eso sí me desmoraliza, gente que ha hecho cosas buenas y luego cuando dices, vamos a hacerlo, no quieren. ¿Por qué? Pues no sé explicarlo, ¿no? O por ejemplo, otro sitio donde, esto sí lo puedo contar, se había olvidado la producción de azafrán. Y entonces solo había en otro pueblo unos señores que hacían azafrán. Entonces, cuando llegó la crisis y estaban parados, ellos volvieron al cultivo del azafrán. Pidieron a los señores mayores que lo hacían y ahora ya están facturando cantidades importantes porque son pequeñas parcelitas. Estos señores mayores les enseñaron cómo se hace el azafrán y bueno, pues están sacando una cantidad de dinero en un momento que su pueblo se quedó semiabandonado porque las industrias del pueblo en el año 2010 se colapsaron y tal, ¿no? Y es interesante y bien, bueno, pues puede haber muchas iniciativas. A alguien se le ocurrió esa, puede haber cientos. Pero si tenemos nuestra mente volcada en la idea de que nos tiene que ayudar el Estado con un subsidio, no sé qué, entonces estamos perdidos. Por ejemplo, ¿por qué intelectualmente están las cosas tan mal? Los voy a decir. Porque hoy no se hacen libros por la valía del libro ni por la verdad contenida en el libro. No, se hacen libros el 99% para hacer currículum. Alguien quiere hacer un doctorado o alguien quiere añadir currículum a su doctorado y entonces se hace. Y se hacen con becas. Y eso es lo peor. Si a alguien le dan una beca de un año, que es dinerito para hacer un libro, ese libro en el 90% de los casos es malo, porque está subsidiado, porque no se ha esforzado, porque no se ha dejado la piel en hacerlo, porque sabe perfectamente que ya tiene todo hecho y que luego va a entrar en la ruta de los libros, que es ni siquiera se va a molestar en difundirlo,
sabe que hay 500, 800, 1000 bibliotecas estatales que lo van a recibir y él no tiene que hacer nada más. Entonces, ese sistema de hacer las cosas no vale. Lo que vale es el esfuerzo y el compromiso, individual o colectivo. Ya cada cual puede elegir. No tengo nada contra la gente que elige compromisos individuales. Para mí son, ¿cómo diría yo? Épica individual, épica. Pues es un dilema muy difícil, sí, me lo pones muy difícil, a ver qué digo yo ahora. Pero bueno, en primer lugar, en una situación así, lo primero que hay que hacer es, vamos a ver, lo primero que hay que hacer es mantener la serenidad. Cuando ser más joven es más difícil, ¿no? Pero mantener la serenidad en la conciencia de que cuando uno tiene un problema, la reflexión sobre el problema aporta mucho. Es decir, al principio uno puede sentirse sin saber qué decir, pero luego va pasando el tiempo, se te van ocurriendo cosas, ¿no? Por lo tanto, no pedir que la respuesta sea inmediata, sino marcarse un tiempo, un año, por ejemplo, un año para reflexionar sobre ese problema, sobre ese asunto. En segundo lugar, yo te pediría que veas lo positivo de lo que has aprendido. O sea, aunque lo que hayas aprendido en lo que querías hacer ahora no te convence, sí puede haber elementos parciales que te convenzan, ¿no? Supongo, algo habrá, ¿no? Y entonces a partir de ahí reorganizarte tu vida, porque es verdad que claro, eh, no todo puede ser negativo lo que has aprendido. Tiene que haber elementos de verdad, ¿no? Y elementos útiles o técnicas o procedimientos o criterios fundantes, ¿no? Y luego buscar a partir de ahí cómo quieres reorientar tu vida, ¿no? Es verdad que el mundo de la publicidad tiene mala imagen, pero fuera tampoco están las cosas. Lo que decía antes es verdad. Yo recuerdo cuando yo trabajaba para una inmobiliaria, que trabajábamos haciendo pisos, ¿no? Un debate una vez en el Bocadillo con la gente de allí que dijo, bueno, me dijeron, aquí tú y alguno más pensáis hacer pisos de mucha calidad, os preocupáis mucho por la calidad de los materiales, que era mi trabajo, era mi trabajo. Y no te das cuenta que cuanto más es la calidad, lo que único que estás consiguiendo es que si luego viene la inmobiliaria y ve que habéis hecho bien estos pisos, va a subir el precio a la gente. Luego realmente vamos a hacerlos mal. Había que yo, claro, y en parte tenía razón aquel hombre, era un viejo trabajador de la construcción que decía, mira, da igual cuál sea la calidad del hormigón, cómo estén hechos los forjados. A mí que yo también me creó un problema de conciencia y yo dije, no, yo no voy a hacer las cosas mal por hacerlas mal. Digo, mi primer objetivo es hacerlas bien porque aquí van a vivir personas. Y en segundo lugar, vamos a intentar que la gente que compra estos pisos luche contra la inmobiliaria para que los precios sean lo más bajos posibles. Pero yo no voy a entrar en el juego de porque esto es un negocio, yo lo voy a hacer mal. Porque no puedo. No, es fácil cuando, bueno, tienes un trabajo de control de calidad, pues decir, me da igual que esto esté bien o mal hecho. Y eso, pero me ocupó bastante tiempo, durante meses, y tenía dudas. Entonces, pues creo que el trabajo bien hecho tiene que ser un a priori, ¿no? Entonces, si no lo puedes dedicar a un asunto, lo dedicas a otro. Pero en todos, ahora mismo, la sociedad no nos permite hacer cosas buenas. Pongamos por caso un médico. Hay médicos muy inteligentes, pero ellos tienen que cumplir unos protocolos que les pone el Ministerio de Sanidad. Cuidado. El otro día me decían, los médicos están vigilados desde algunas farmacias. Si no recetan suficientemente, luego después, como la seguridad social, tienes que dejar las recetas, saben que no recetan. Les pueden dar un toque, incluso les pueden marginar. Entonces, es trágico también el caso de un médico que sabe que tal enfermedad en realidad solo se cura mejorando los hábitos de vida, haciendo más ejercicio y comiendo de otra manera, pero él tiene que recetar porque está recetando muy poco y eso le puede crear problemas. Y a lo mejor tiene que recetar algo negativo. ¿Acabado? Sí. No, quería preguntarle, en definitiva, ¿usted piensa que ahora estamos más alejados de ese equilibrio necesario entre el pensamiento aristotélico doctrinal y el teogénico de esa fortaleza y vigor? ¿En este momento estamos más alejados de ese equilibrio o ha habido etapas de la historia que Sí, ahora estamos más. Mira, os recomiendo si queréis el caso de una farmacéutica
catalana que se llama Teresa Morera, farmacéutica y amiga, que ella, después de estar mucho tiempo trabajando en una farmacia con su título de farmacéutica, llega a la conclusión de que lo que está haciendo es dañino, porque ella seguía la evolución de la gente hipermedicalizada y como la gente cada vez estaba peor. Entonces rompe con eso. Ella lo cuenta en un vídeo, ponéis Teresa Morera y sale su vídeo, ¿no? Entonces ella le crea un problema de conciencia muy grave y ahora lo ha dejado. Ha dejado su trabajo en la farmacia, ¿no? Ella es una mujer que ha tenido muchísimo valor y muchísima energía para hacer eso, pero no todo el mundo lo puede hacer. Hay otra gente, pues, que no se atreve o que tiene una carga familiar fuerte o lo que sea, ¿no? Que le gusta tanto su trabajo y entonces intenta paliar, ¿no? Y dice, vale, yo estoy obligado a hacer 300 sobremedicaciones al mes, porque si no, me fichan, pues voy a hacer 200. Y claro, puedes tener mala conciencia por hacer 200 o buena conciencia por hacer 100 menos de las que debieras. Entonces eso ya, porque una vez que estamos en una sociedad mal constituida, en una sociedad mala, perversa, que nos obliga a ser malos, no podemos esperar que vayamos a actuar siempre bien porque no podemos. Porque no podemos. O sea, por ejemplo, pagamos impuestos. Yo tengo un amigo que hace objeción fiscal y él no paga impuestos. Pero claro, eso lo puede hacer él porque es él. La mayoría de la gente no podemos hacer eso y no del todo. Porque él no paga los impuestos indirectos, pero los impuestos directos que se pagan en todo lo que compramos, es imposible no pagarlos. Entonces, cuando yo le digo, es que tu objeción de conciencia solo es parcial y encima a ti te han hecho un montón de, bueno, de faenas, de ataques y tal. En realidad, pero claro, si uno piensa, ¿para qué estoy yo pagando impuestos? ¿Para que hagan qué? ¿No? ¿Para que subvencionen a qué? ¿Para que hagan cosas como qué? Y te das cuenta, entonces, si tenemos una conciencia moral muy estricta, exigimos demasiado. Y entonces eso nos puede crear un cierto colapso mental que no es bueno, ¿no? Porque eh, tenemos que ser posibilistas. Yo sí estoy por una conciencia moral, pero no demasiado estricta, porque no es posible. Lo que tú has dicho allí, ah, ahora mismo vivimos en un estado negativo, en una sociedad sin energía. Mira, por ejemplo, en Francia han salido los chalecos amarillos. No es que yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque, bueno, pero por lo menos significa un decir, aquí estamos nosotros. Pero la sociedad española está en un estado de decadencia, pero decadencia vital, de falta de energía, de desgana, que es la consecuencia de las cosas que han pasado en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Es muy difícil revertir eso, ¿no? Pero también tenemos que saber vivirlo con dignidad, porque siempre hay una salida individual. Es decir, bueno, si toda esta gente está así de mal, yo no estoy así de mal, a tomar por saco. Si vosotros queréis llenaros hasta arriba de psicofármacos es vuestro problema, yo no lo voy a hacer. ¿Entiendes? Hay un momento de decir, me disocio de ellos, ¿no? ¿Entiendes? Y mantenerse uno, incluso a veces contra la gran mayoría. Pero claro, también esperando que en un segundo momento uno pueda hacer alguna aportación, ¿no? Porque sería muy bueno que aquí hubiera un movimiento como el de los chalecos amarillos, mejor, ¿no? Porque, bueno, ellos también se han quedado en lo de siempre, lo propio de los franceses, que siempre están pidiendo dinero y cosas así, ¿no? Los franceses tienen poca elevación moral, son muy a ras de suelo, pero al menos significa ahora estamos en un momento de mínimos, pero esperemos que dentro de unos años la sociedad se vaya estructurando y el individuo. Surjan muchas iniciativas individuales de resistencia, de oposición, de creatividad, de nuevos elementos. Por ejemplo, a la gente joven que no se vaya fuera, que se quede aquí, intenta arreglar las cosas aquí. Obviamente, ¿no? Eso puede ser peor que irse fuera, sí, quizás sí en el terreno personal, pero ahí está la conciencia individual de no irse fuera, ¿no? Recuerdo en San Fernando de Henares se creó un grupito de gente que iba poniendo carteles por los bares, solamente ponían, no te vayas, no os vayáis. Eso era muy bonito. Yo estuve con la gente aquella y bueno, hicimos un poquito, luego ya, como siempre pasa con estos proyectos, la gente se disolvió y lo dejamos de hacer, ¿no? Claro, yo leí una entrevista con unos chicos de Málaga que eran así, pues poco mayores que vosotros, y ellos se habían inventado no sé qué cosa de internet y se la habían vendido a Google. No entro ni salgo en eso. Pero bueno, vivían de eso y habían creado una empresa con 10 o 12 trabajadores, no sé qué era exactamente. Y entonces le preguntaba el periodista en un momento, ¿y vosotros pedisteis subvenciones? Y ellos dijeron, no, no. O sea, no fue necesario más que escuchar el no, no. ¿Entiendes? Se entendía perfectamente lo que ellos estaban diciendo. El mensaje era, si nosotros hubiéramos pedido subvenciones, nuestras mentes no se hubieran
puesto a trabajar creativamente, porque eso es una muletilla que nos hubiera permitido ser creativos si no hubiéramos inventado lo que hemos inventado y ahora vivimos bien de ello, porque ellos dijeron, sí, sí, económicamente la jugada nos ha salido súper bien. Ni siquiera lo criticaron. Lo criticaron de la mejor manera. El no, no, 2 veces, no, no. Ni siquiera queremos hablar de eso. Cuando la Junta de Andalucía es lo más paternalista acá y todo te lo pringan con las subvenciones, tal, ¿no? O el famoso, este ejemplo que se pone, ¿no? Como allí está el plan de empleo rural, hay un pueblo del norte de Andalucía y otro de Castilla-La Mancha. Se diferencian 6 kilómetros. En el de Andalucía eh, ah, las iniciativas son muy escasas y 5 kilómetros más arriba, en el pueblo de Castilla-La Mancha, que es igual todo, el paisaje y todo, hay más. ¿Por qué? Porque no cobran los 300 euros esos del plan de empleo rural, ¿no? Entonces, claro, esto es el dinero envenenado, el pan y circo de los romanos, ¿no? Que fue un fenómeno. El pan y circo era eso, la gente se la llevaba al circo y se la daba alimentos y también dinero. Alimentos, vino, pan. Y entonces, pues ya muchos estudiosos de la decadencia de la sociedad romana, a partir de la época de Augusto, ellos entendieron perfectamente que aquello era destructivo.